Muy bien, amigos, soy Sergio Oliveira. Eduardo Vargas. ¿Cómo está, Lalo? Hola, Sergio. ¿Cómo estás? Pues estoy ya ganancia. Oye, comentábamos de platicar de los Muscle Cars o carros músculo. ¿Por qué este nombre? ¿Qué chingados les pone estos nombres tan mamones? ¿Por qué no hablamos castellano y decimos carros bien mamados? ¿No? ¿Sería la traducción? Mira, ayer en Twitter alguien me preguntó sobre, no creo que coche era. Oye, ¿cuándo va a cambiar ese coche? Y dije, pues va a tener un facelift muy pronto. Y alguien más me dijo, ¿por qué facelift? Ya no digan gringaderas, ¿no? Actualización es más apropiado. Ah, bueno, ok. Entonces ya no digas internet, dices red de comunicación interna. O sea, en otras palabras, no mames tú. Sí. O sea, los anglicismos son inevitables. Y son inevitables porque Estados Unidos sigue siendo la única superpotencia global. China lo va a superar en algún momento, pero sigue siendo la única potencia global. Y es la potencia, digamos, cultural más fuerte globalmente. O sea, ellos nos exportan la cultura a través del cine y la música. Y obviamente también a través de Internet. Como surgió ahí, digo, hacia el mundo, la fuerza de Internet surgió ahí. Entonces, en todos lados tenemos anglicismos, hay que aceptar y aprender a vivir con ellos. Ahora, muscle cars, ¿cómo empezó el tema? De hecho, empezó con los pony cars. ¿No? ¿Por qué pony cars? Porque fue el Mustang que empezó eso. ¿No? Y es muy curioso cómo las cosas se van asociando y los nombres van apareciendo. El Mustang es un coche basado en el Falcon, o sea, fue de los primeros coches en, digamos, aprovechar plataforma, un término que no se usaba en aquel momento, y usó la plataforma o la base del Falcon, o sea, era el chasis de Falcon con otra carrocería. Lo que quería Lee Iacocca, que estaba en ese momento en Ford, era un coche para los baby boomers. ¿Quién eran los baby boomers? Eran los hijos de los soldados que habían regresado de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? La segunda mitad de los años 40, ¿no? Y después de tanto tiempo fuera, y ellos llegaron, y las muchachas pues también estaban ahí, digamos, muy calentitas por ellos. Muy querendonas. Y hubo el nacimiento de esa primera generación, y fue así casi la primera generación de la abundancia de Estados Unidos, ¿no? El crecimiento, haber ganado la guerra, etc. O sea, el crecimiento económico que tuvo el país en ese periodo fue muy fuerte. Entonces necesitaban un coche simbólico para ellos, así nació el Mustang. Y la aceptación del Mustang fue mucho mayor que la que se pensaba. De hecho, el nombre Mustang, a pesar de que usan un caballito, es decir, un Mustang, ¿no? como ejemplo, no viene del caballo el nombre, viene de un avión de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que se llamaba Mustang. Yo pensaba que era de los caballos. No, viene de un avión ese nombre, y ya después, digamos, hoy, como tú, la mayoría de la gente piensa que viene de los caballos. Entonces, ¿por qué Pony Cars? Porque fue muy exitoso y los demás lo tuvieron que hacer coches similares, ¿no? Chrysler con el Barracuda, con el Cuda, con el Charger, con el Challenger, y Chevrolet con el Camaro. Entonces empezaron bueno, son los ponies, a pesar de que no, el único que tenía el nombre de caballo era el Mustang. Como fue el que inauguró el segmento, pasaron a llamarlo los Pony Cars. Y los Muscle Cars son, digamos, lo mismo, o casi lo mismo, pero no necesariamente un pony, digamos un Charger de 4 puertas con mucho músculo, y de ahí viene, o sea, con mucha potencia, con mucha fuerza. Era simplemente, o sea, la palabra muscle viene, o músculo, viene de mucha potencia, ¿no? De coches que tienen mucha potencia. Entonces, sale eso, y pues, la gente se enamora, obviamente, de eso, porque la potencia es rica, ¿no? Pues sí. Siempre es padre traer un coche
que aceleras y responde rápido, no sé, la gente le gusta. Entonces, hubo un momento que se cayó el tema de los pony, los muscle, sobre todo los pony. De hecho, el Mustang fue el único que sobrevivió. Y sobrevivió porque se hizo un poquito a lo que quería el mercado. Con la crisis del petróleo de finales de los años 70, nadie quería coches dragones, V8, con mucho consumo y eso. No, lo que queremos es que gaste menos, incluso en Estados Unidos, obviamente, porque la mayoría de las poblaciones son pobres, incluido en Estados Unidos. O sea, hay menos pobres allá, proporcionalmente hablando, comparado a la población que aquí, pero los hay. Entonces, nadie está tirando el dinero. Bajaron las ventas, desapareció los Chrysler o los Dodge, Camaro siguió, pero el Camaro llegó un momento que también tuvo que morir. O sea, las ventas bajaron tanto, ya en los años 90, principios de la década pasada, que tuvieron que matar el Camaro un rato. El Mustang fue el único que sobrevivió durante todo ese tiempo, ¿no? Y hubo una especie de renacimiento de esos coches a finales de la década pasada. Y ahí vamos a hablar de eso ahorita que hacemos el corte. Volvemos. Vamos a un corte pequeñito, no se vayan. Hola amigos, si quieren comprar o vender un auto usado o seminuevo, les recomiendo la página tixus.com, Tixus con Z. La gran ventaja que tienes ahí es que, al contrario de la mayoría de las otras páginas, en Tixus sigue siendo una operación sin costo para ti. Entra, vas a ver que vas a encontrar muy rápido el coche que estás buscando, o también vas a lograr vender el tuyo más rápido de lo que pensabas. Tixus, recuerdo, tixusconz.com. Chicos, ya volvimos. Bueno, estamos de regreso y seguimos platicando de los actuales pony cars, ¿no? Entonces hubo un regreso, se presentaron Camaro y Challenger, un concepto retro, y gustó mucho. Entonces las marcas dijeron, pues ahí está un buen nicho, y confirmaron su producción, empezaron a trabajar en ese tema. Mustang se puso las pilas también para su 50 aniversario, etc. Y se retoma, digamos, ese boom de los muscle cars. ¿Cómo están hoy en el mercado? Bueno, el más reciente es el Camaro, y Chevrolet utilizó una muy buena plataforma, que es la base del Cadillac CTS, ¿no? Bueno, CTS, ATS, etc. Que es una base muy ligera, aluminio en abundancia, buenos motores fuertes, y eso hace con que el nuevo Camaro sea el más rápido de los tres. Hablando en versiones normales y eso, el ZL1 apenas sale, debe ser también el más rápido, porque ya trae el motor del Corvette, el V8 6.2 con más de 600 caballos. Entonces ese también debe ganar en velocidad a Challenger y a Mustang. Es el más ligero, y por ser el más ligero, cualquier potencia que le ponga va a ser más fácil. Es también el más ágil, pero es también el más incómodo. O sea, es un coche, si el Camaro anterior ya tenía mala visibilidad, el nuevo es todavía peor. No ves nada. O sea, no ves nada, las ventanas son muy chiquitas, muy angostistas. Sí, los diseñadores de Chevrolet dicen, pues es que nunca escuchamos reclamación de visibilidad. O sea, a lo mejor no, pero a lo mejor los que no les reclamaron, pues sí fueron y compraron un Charger o un Mustang, ¿no? Simplemente, no lo sé. Yo no compraría un Camaro por eso, es bien cansado, ¿sabes? Tú llegas en la ciudad, tú llegas a un semáforo, a una callecita, y casi tienes que sacar la cabeza en todos lados, ¿sabes? Para ver si ven, porque no ves nada, ¿sabes? Ni hasta el frente incluso es difícil ver. La trompa es muy larga, tú te quedas muy hundido en el coche, y sí, así, o sea, es un coche difícil de convivir. Ahora, estás en una pista, es el más rápido. Entonces, lo que quieres es, lo más rápido. Camaro es la opción en ese momento. El más equilibrado entre ser rápido y ser cómodo para el día a día, o no cómodo, y ser usable en el día a día, es el Mustang, que es menos ligero que el Camaro, pero más ligero que el Challenger.
Y el Mustang pues llega con su motor tradicional 5 litros, el 5.0, ¿no? Y 430 caballos, etcétera, bastante buen coche. Llega y ofrece lo que casi siempre ofreció el Mustang, ¿no? Buena potencia, buen arranque, etcétera, el diseño más o menos tradicional, fastback de Mustang, a la gente le gusta, muy bien. Lanza incluso una versión con 4 cilindros que se maneja muy bien y va a ser utilizada más en países como en lugares como Europa, Japón, etcétera, donde hay leyes de emisiones muy fuertes y poner un V8 sería complicado. Entonces es un coche rápido. Lo que no es de rápida aceleración, o sea, el 0 a 100 no es igual que el Mustang tradicional, que el Mustang siempre fue, o los 3 Pony Cars siempre fueron coches más de torque que de velocidad. El torque es lo que te hace arrancar de 0 a 20 o 0 a 40 muy rápido. Y la potencia te agarra ahí y te aventa a una velocidad máxima mayor. Siempre fueron esos coches más de torque. Y el de 4 cilindros, a pesar de ser un buen motor, turbo, etc., no es, digamos, de torque, de arranque. De hecho, el V6, que siempre ha sido el Mustang de las secretarias, el arranque de 0 a 20 es mejor que el de 4 cilindros. A pesar de que el de 4 cilindros es más caro y tiene más potencia. Pero hay un poquito más de torque a bajas revoluciones en V6 que en el 4 cilindros. Y por último está el Challenger. El Challenger es mi favorito por diseño, por terminados, por espacio, por comodidad. Es el único que cabe realmente 4 personas. O sea, no caben ni el asiento trasero de Mustang Camaro. Ahí están, pero no cabe nadie. O sea, niños sin piernas, si no, no cabe, ¿no? Y el Challenger no, o sea, yo mido 1.84, yo sí quepo atrás de un Challenger sin ningún problema, o sea, incluso cómodamente. Es muy agradable eso. Y lanzaron el Hellcat, ¿no? El Hellcat fue también una inyección de adrenalina en el segmento de los muscle y de los pony cars. Digo, de los muscle también, pero el Charger, que no es un pony, tiene 4 puertas, pero sí es un muscle por esa potencia, fue el primer coche de producción en serie en rebasar los 700 caballos. Son 707 caballos. Es un coche bestialmente rápido, llega a 300, casi 320 km por hora, acelera de 0 a 100 en menos de 4 segundos, ¿no? Es una absoluta bestia. Tú manejaste un ratito, un Charger, ¿no? Sí. Y eso le dio mucha fuerza también al segmento. Ahora, es el más pesado de los 3, pesa más de 2 toneladas. Sus rivales bromean diciendo que es el gatito gordo. Sí, es un gatito gordo, ¿no? Pero sigue siendo un gran coche. Es que 700 caballos, por más potencia, por más peso que tengas, va a ser un coche rápido. Entonces el segmento está muy vivo, ¿no? Y dependerá de tu cartera, obviamente, porque ya las versiones ZL1, GT350 y Hellcat ya andan cerca o rebasan el millón de pesos, ¿no? O si vas a los normales, va a depender de qué es lo que tú quieres. Si quieres velocidad máxima, velocidad en pista, agilidad, Camaro es tu opción. Si quieres comodidad, espacio interior y equipo, Challenger es tu opción. Si quieres algo más equilibrado, más tradicional, que llama la atención donde llegues, Mustang es tu opción. Oye, te quería preguntar, los muscle cars, bueno, pues están hechos por las marcas americanas. A excepción de Nissan, que pienso que tiene el GT, no sé, se me olvidó el número. Ajá. ¿Por qué las otras compañías? El GTR no es exactamente un muscle car, ¿eh? Es lo que te es un deportivo tradicional. O sea, digamos, el equivalente a los muscle cars fuera de Estados Unidos serían los Mercedes AMG. Porque ni siquiera el BMW M. O sea, el muscle car es un coche así que tiene más músculo que otra cosa. Y tiene que ser casi músculo a lo bestia, sin esperar desempeño dinámico en pista, ¿sabes? Pero ¿por qué no otras compañías no lo hacen? ¿Por qué solo las gringas lo hacen? Porque es el único mercado donde está más o menos fuerte, es Estados Unidos. Es como, mira, las pickups de gran tamaño. Por más que han intentado los japoneses, nunca han logrado el mercado. El mercado ahí es 100% americano. Entonces, hay nichos de mercado en Estados Unidos que son difíciles de penetrar. Bueno, hay nichos de mercado en todos lados que son difíciles de penetrar. Entonces, no valía la pena, además no es un nicho muy grande, ¿sabes? Hacer una inversión para llegar a esos niveles
y vender tan poquito. ¿Por qué digo que los AMG? Porque los AMG son fuerza bruta a lo bestia también. Mucha gente se pregunta si los coches son arte. Algunos coches se pueden considerar arte por su diseño, su belleza, etc. Pero el arte por definición tiene que ser inútil. O sea, el arte tiene que ser algo al que mires y la belleza sea suficiente. El coche al tener una función, sea esa transportarte de un lugar a otro o divertirte en una pista, etc. Al tener una función además de la belleza, no puede ser considerado arte. Los muscle cars es más o menos lo mismo. O sea, tiene que tener potencia a lo inútil. O sea, tiene que ser muy, muy poderoso, que llame la atención. Ay, tiene 500 caballos, 600, ¿verdad? Pero que realmente no sea... No se ocupan. O no lo puedas utilizar realmente. A la hora que lo pones en una pista, muestra que eres ineficiente. Por eso el GTR no es un muscle. Porque a pesar de tener mucha potencia, es absolutamente eficiente en una pista. Los AMG son menos, es más potencia lo bestia. Pero te digo, los AMG se acercan a la definición de muscle, aún sin ser. O sea, el muscle, realmente el único muscle hoy en el mercado es el Charger. Nunca podríamos ver un Hyundai o un Toyota. Es muy difícil. No, ni le entrarían, ¿verdad? Ni les interesa. Yo creo que no. Sí, pues, porque ¿a dónde lo van a es vender? eso. O sea, hay un Veyron es un muscle, pues tal vez. Sí, Pero ya entra en otra categoría de hiper por precio, etc. Bueno, pues muy interesante. ¿Eh? Sergio, gracias. Amigos, Adiós. nos vemos. Saludos a mis amigos ticos. Hola amigos, soy Sergio Oliveira. Los quiero invitar a que nos busquen en el canal de YouTube de Tixus. Les va a gustar. Si te gustó el video, dale like. Si quieres ver más videos,